Entonces, buenos días. Para la sesión va a ser para Eduardo. Aquí está Ujú. su mamá. Entonces ya hemos hablado los puntos. Él está enfermo, él está ahorita internado, entonces no puede estar aquí presente. Entonces, Margarita, vamos a respirar profundo. Y voy a contar de 1 a 3 y entramos a la energía de Eduardo. Uno, dos, tres. Bueno, se le siente a él muy triste, se le Ujú. siente con una energía como si él tuviera una lápida aquí en su espalda. Es un frío extremo y recorre todo, desde la cabeza hasta los pies. También hay una sensación como de, como una dificultad de respirar, le cuesta mucho trabajo respirar. Todo lo que hay alrededor de Eduardo, hay ansiedad, hay nerviosismo, hay una condición de estar todo el tiempo como él buscando cómo consentirse. Por Ujú. eso es que lo siento que energéticamente él se toca mucho las manos porque necesita, se siente solo. También ese frío está muy conectado con el afecto, con la falta, con el calorcito. Por eso es que su cuerpo, en la medida que ese frío que viene de la espalda empieza a traslucirse y todo el cuerpo empieza a tomar frío, pero el punto donde se ancla el frío y donde está estacionado es en el cuerpo, en la parte emocional, en la planta de su pie izquierdo. Es como si hubieran mutado ese pie, es como si ese pie no existiera en él. Ok. Primero, Margarita, observa esta lápida que está en la espalda. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién la puso o cómo llegó a ese lugar? Bueno, esa lápida él lleva cargándola varias vidas. Es una lápida, se le ve como una lápida en mármol blanco con la letra, con el nombre de él y trae todo como el prontuario, ¿no? De lo que es una lápida, el momento de su nacimiento y de su muerte. Por eso es que él carga permanentemente con eso. Él carga y es como si él supiera o él ya estuviera programado para entrar en una vida y de alguna manera ya tuviera como una fecha límite, aunque la tenemos todos, pero él lo trae como muy arraigado, pero lo conecta eso mucho con el dolor y lo conecta con el miedo. Ok. Vamos al lugar donde él fue programado con esta lápida, con esta fecha de inicio y de término. Bueno, yo lo veo aquí, el espacio es un espacio donde es que yo lo veo como adulto, pero veo también que hay una cantidad de bebés, como bebés probetas que están en este espacio. Hay bebés de este lado y bebés de este lado. Él está parado y él está parado como alma. Él es el proyecto de uno de esos bebés que van a ser. Pero en su espalda, aquí en la parte superior de su espalda, es como si ya viniera un registro de lo que él va a hacer en la vida. Viene su nombre y viene una cantidad de información que es la información que él va a llevar y va a desarrollar en el momento de su nacimiento. Ha Ok, sido muchos bebés, así han sido, él ha pasado por esta situación muchas, muchas veces. ok, quiero ver este proyecto de bebé prueba, de bebé de prueba, de probeta, a quién pertenece este proyecto de bebé de probeta. Sí, esto pertenece a un ser que tiene una forma de mantis, porque tiene sus ojos muy, muy grandes y tiene toda su fisonomía animal, no tiene nada de humano. Se le ve puesto ahí enfrente, observando, como si él estuviera, o él, porque tiene una energía que no tiene un género definido,
pero es como si estuviera tomando nota de los bebés, estuviera como tomando registros de cada uno de estos bebés que están en este espacio. Y ahí está el alma de Eduardo esperando para encarnar. Ok, este laboratorio, él es el que toma nota y todo esta Mm, mantis, pero sí. quiero que observes a quién pertenece el proyecto en general, el proyecto total. Bueno, esto es un laboratorio que Ujú, parece una nave nodriza ujú, y está conectado a una dimensión, ujú, está conectado a una franja dimensional, está estacionado en una franja dimensional y todo lo que está relacionado con esta nave nodriza, con este laboratorio y con esta mantis, ujú, está conectado con la Tierra directamente. Esta nave tiene una conexión directa. Esta dimensión hace parte de la Tierra. Entonces no es nada que venga, digamos, como de otras, digamos, de ujú. otros planetas, es algo que ya está sobrepuesto o está puesto en la Tierra y todo lo que van enviando a la Tierra, todos estos bebés que van enviando a la Tierra, estos bebés vuelven otra vez. La palabra que llega es como si estuvieran reciclando esta energía de estos bebés y vuelven otra vez a ponerlos en un lugar de nacimiento. Es como algo que va como circular en este Claro, espacio. sí, pero ¿a quién pertenece ese proyecto? O sea, sí está esa nave en una dimensión de la Tierra, eso me queda claro, pero debe de haber un jefe de proyecto o alguien que esté, eh, pues, comandando todo este proyecto de cómo va y todo, aparte de este ser, o solamente es este ser, o con quién está. Estoy Ajá, viendo solamente a este ser, estoy ajá, viendo cómo él tiene la jerarquía mayor en este laboratorio, pero veo seres que trabajan para él, que son seres más pequeños, pero él, este es el que realmente está dirigiendo ok. todo, es el que va dirigiendo qué se pone, dónde se pone, qué se toman muestras en este Ok, espacio, ahí está. en este espacio donde él está, en esta franja vibracional en la que él se encuentra, está colaborando con alguien directamente dentro de esta tierra. ¿Hay algún colaborador, alguna forma, alguna especie de organización o algo? Lo que pasa es que aquí, en la medida que él va desarrollándose en la vida, él va abriendo este portal, lo conecta directamente a esta dimensión. Entonces es como si él ya tuviera predestinado entrar y vivir estas experiencias. Ujú. Hazte cuenta, es como si fuera una puerta. El hecho que él ya esté en esta dimensión, su cuerpo vibra en situaciones que son las situaciones que está viviendo en este momento Eduardo. Entonces, Claro, por eso es que a él le queda muy fácil conectar con este tipo como de situaciones, de elementos y de claro, experiencias. claro, pero mi pregunta es si esta mantis está alguna institución humana Ah, ok, ok, entiendo. colaborando con él para estas situaciones que se van presentando como las almitas como Eduardo. Sí, sí, porque estas almitas que van entrando y van tomando un cuerpo y van tomando un útero que tienen unas características muy definidas. Haz de cuenta, aquí se ven el alma, aquí se ven estos futuros niños, aquí se ve todos estos seres, pero hay una línea de madres que son todas muy similares, todas son muy parecidas y son también elegidas por este ser, porque es importante que ellos sigan viviendo estas experiencias para que ellos sigan experimentando qué se siente, cómo se vive, cómo se puede, es como si las experiencias que ellos viven sirven para traerlas a este espacio y sirven como para ir tomando nota, van almacenando toda la información que traen cada uno de estos bebés y todo esto lo hacen por la sangre. Ok, ¿cómo se llama este ser? Como, como a Puntris, tiene un nombre re difícil, como Puntris, como algo así, como Puntris, como es una pronunciación Puntris, ponle. Es extraño. Ok, ¿me permites hablar con Puntris?
Sí. Ok. Puntris. Almas que entran a este espacio corren con sus consecuencias. Este espacio no está habilitado para que no entren almas que no estén en condiciones Mm. y en vibraciones similares. Cuéntame qué es este espacio y por qué tan amenazador. Porque es un área restringida, Por... es un área de experimentación Ajá. y no nos interesa tener ningún intruso que esté observando qué es lo que estamos haciendo acá y qué es lo que estamos haciendo en la Tierra. ¿Qué es la experimentación que están realizando en este lugar? Lo que están viendo ustedes acá, estamos experimentando con almas que van a entrar a la Tierra, Ajá. futuros seres humanos que van a entrar a la Tierra en condiciones de sufrimiento, en condiciones deplorables, complicadas, difíciles. Ok, pero ¿por qué estas almas van a entrar con estas condiciones? ¿Y qué es lo que están estudiando ustedes en este lugar? Estas almas fueron elegidas para vivir esta experiencia, tuvieron una primera experiencia y de esa experiencia quedaron adictos a esta dimensión. Ok, ¿cómo eligen a las almas que están en esta dimensión? Hmm, Porque son almas que se han acercado, que han investigado y que han observado las condiciones que se viven en la tierra como humanos. Son almas que por curiosidad quieren conectar con la tierra, quieren conectar con estas dimensiones, quieren conectar y sentir, quieren verificarlo, quieren vivirlo por ellas mismas. ¿Qué es lo que quieren vivir por ellas mismas? El dolor, El dolor. quieren vivir dolor, quieren vivir el dolor, Ujú. quieren vivir lo difícil que es caminar en una vida difícil y quieren entrar, quieren observarla y sienten que es muy fácil salir de ella, Ok, ¿por qué están tan entusiasmados, vamos a decirlo así, con el dolor y con la dificultad? porque sienten que es fácil de sobrellevarlo, sienten que es un paso fácil, sienten que lo pueden hacer, sienten que tienen las cualidades para hacerlo, pero una vez ellos entran, se dan cuenta que no es tan fácil ¿Qué como lo es, estaban viendo. qué es lo que a ti te ayuda en tu estudio con todo esto de el dolor de estas personas? Cuando un alma es programada para entrar en un cuerpo de un bebé, tiene que estar conectado con un alma de una madre que tenga las condiciones similares a él. Tienen que haber unas energías en esos úteros para que esos niños puedan entrar y puedan vivir esas condiciones de dolor, de abandono y de sufrimiento. Estas almas ya vienen con estas programaciones, Ujú, ya vienen con este diseño. Y este diseño es el que les permite. Las madres son muy importantes en este trabajo, ujú. porque ellas son el medio para que ellos puedan entrar a la tierra. Pero ellas también han estado aquí en este espacio. Ujú. También han vivido este ciclo de dolor. O sea que es algo que se va repitiendo, es algo que va sosteniendo esta dimensión Entonces las madres tienen que haber vivido un dolor sí, tanto emocional como físico físico. para que puedan dar al hijo este mismo alimento de dolor a él. De otra manera, no habría una compatibilidad energética entre la madre y el hijo. Ujú. Y todas están al servicio de este espacio. Ok, ¿qué obtienes tú con todo este estudio de laboratorio que has hecho con madres y bebés? Estudiar la condición humana es importante para nosotros porque esto nos sirve para acumular esta información y una vez esta información acumulada la podemos replicar en otros planetas.
Es una información que es importante, así como nos llega información que nos nutre de otros experimentos, vamos haciendo un trueque de información para poder observar detenidamente cada vez al humano en condiciones cada vez más extremas. Hay condiciones que al inicio no son tan difíciles. Se le da una vida donde se le muestran ciertas dificultades. Después en la otra vida se le van dando cada vez más y más y más obstáculos y cada vez más dificultades. Y todo esto se vuelve una adicción para buscar la solución aparente para ellos. Ok. En esta forma, ¿qué es lo que ustedes replican en otras dimensiones, en otros mundos, en otros espacios? ¿Qué es lo que de todo esto a ustedes les sirve, ya sea o para vivir o para no vivir en otros espacios? Para implantar. Para nosotros es importante que almas similares a las que habitan la tierra, hombres, puedan vivir condiciones similares. Las dimensiones están interconectadas entre ellas, Ujú, así que hay almas que pueden entrar a esta dimensión de otros planetas, otros pueden entrar a otra dimensión viviendo la multiplicidad de vivir en diferentes planetas. en esa multiplicidad, entonces buscan que estas adicciones sean de una forma similar y progresiva en cada planeta. Así es, ¿Y qué buscan hacer con estas almas adictas al dolor y al sufrimiento? que permanezcan adictas. ¿Qué op- Bueno, ¿qué obtenemos? Ujú, Que sigan ellos viviendo, que sigan viviendo el sufrimiento y que nosotros podamos tomar esas muestras de sufrimiento en ellos para que esas muestras, esta energía es inyectada en otras almas que entran. ujú, Son almas que son programadas con esta energía. ujú. Las energías que vienen al principio, que vienen viviendo, como te contaba, estas primeras experiencias que aparentemente no son tan difíciles, ellos son programados con esta energía. Entre más difícil, más energía se puede extraer de estas almas. Entre más dolor, es exprimir, es exprimir ese dolor, es guardar ese dolor y es empezar a programarlo en almas que no tienen o que vienen es con la ilusión de vivir una experiencia y no vienen tan cargadas. Son Entonces, almas nuevas. ujú, ok. Entonces, estas almas que presentan algún tipo de adicción en la tierra están de alguna manera relacionados con esta dimensión, con esta forma en la que tú trabajas en tu laboratorio. Exactamente, esas otras son dimensiones de apoyo y nosotros también servimos de apoyo para ellos. Ujú, ok. Estas madres que de alguna forma van sirviendo como este proyecto para que se cumpla esta forma de estas adicciones, estas madres van presentando también un tipo de adicción al dolor y al sufrimiento. Así es. Tienen una forma energética que las hace a ellas similares. Sus úteros son similares, sus úteros son fríos, sus úteros ya presentan un dolor previo Ujú. y también mucho miedo. Traen también frustración, traen un cúmulo de energías que están sembradas en sus úteros, úteros fértiles para nuestros proyectos. Cuando en algún momento alguna de estas almitas presentan situaciones psicóticas de polaridades distintas, de, no sé, este tipo de situaciones mentales, es porque esto ha ya modificado la estructura general y emocional del alma al nacer.
Sí, está modificada esa estructura y está modificada para que ellos permanezcan en esta dimensión, para Ujú. que no salgan de esta dimensión, para que puedan sentirla y para que puedan también sentir el dolor de los otros. Son almas sensibles. Esa modificación que se genera, ¿cómo empieza esa modificación a realizarse en ellos? Esto se empieza a modificar desde varios puntos de su cuerpo. Ujú, Hay un punto principal que es aquí en la parte de la columna, la parte superior de la columna ujú, vertebral. Ahí se inyecta esta energía que puede verse como una contaminación, es como un virus para ustedes en la Tierra. Ahí se empieza a inyectar esta energía y esta energía empieza a manifestarse, empieza a movilizarse por su cabeza y empieza a movilizarse por la parte inferior de su cuerpo. Todo esto empieza a afectar la parte de su sistema nervioso. Ese sí. sistema nervioso empieza a verse mucho más fino, mucho más delgado, mucho más susceptible. Y esa susceptibilidad es importante porque ahí es donde hay una relación con el útero de la madre y el dolor de la madre. Ahí va sintiendo cómo el cuerpo va desarrollándose en una aflicción y en un dolor donde él va desarrollando desde el momento que está acá en el útero de la madre y en el momento de su nacimiento y en el desarrollo de su vida. Ujú. Eh, en esta forma en la que la madre sirve como, vamos a decir, como almacén de ¿Mm? ciertas cosas que va a dar de comer en esta gestación, esta madre, ¿qué características debe haber tenido de vida tras vida para poder engendrar como ustedes lo tienen previsto y programado? Esas madres tienen un dolor en su corazón muy profundo y tienen una condición, y es que ellas no sienten, no entran, no vinculan con ese bebé. Mm, Es importante porque ellas se vuelven como una especie de fábrica para traer hijos. Ese no vínculo con sus hijos trae en el feto un dolor ya gestacional. ok. Aunque ellas se sientan muy lejos o muy limitadas de ese feto, eso lo hacen las condiciones de su anatomía energética, porque el cuerpo de ellas trae ya una contaminación previa, que es la que estos bebés, cuando conectan con la madre, con esta compatibilidad de esta energía, es cuando se produce, se va proliferando en el cuerpo y se va desarrollando en él. Después se va desarrollando en cada parte de su cuerpo. Entonces, es por eso que Eduardo, por pertenecer a este trabajo, es incapaz de poder tener alguna voluntad, aunque él quiere cambiar, aunque él pide ayuda, para poder dejar esta situación de sus adicciones. Así es. Es por eso que él no puede entender en qué momento él está en una realidad o está en otra realidad o convive con seres físicos como lo soy yo en este momento en el que del tiempo donde yo estoy hablando, Claro, o seres como tú en otra dimensión que él los puede ver físicamente e interactuar con ellos. claro, puede interactuar con nosotros, pero él también está compartiendo otras realidades. Claro. Él se siente compartiendo en otras realidades, así no sea él, porque una parte de él está en otro humano que está en otra realidad, así no sea él mismo, pero hay una parte de él que fue puesta. Entonces acá hay una red de conexión, donde hay una cantidad de personalidades que habitan en él. Ujú. Ok. Y es por eso que él em, este miedo constante en la vida lo lleva a seguir buscando y tratando de estar
tanto en una realidad como en otra, pero no sabe ya ni dónde se encuentra. Exacto, sí. Ok. ¿Algo más que me quieras tú comentar? Nada más que ustedes quieran preguntar. Bueno, hay una pregunta que yo te quiero hacer. En esta tierra hay muchas situaciones que en la fisicalidad, por ejemplo, organizaciones que van buscando adherir a sus filas personas, ya sea o que distribuyan o que vendan o que consuman algún Ujú. tipo de situación. ¿Estás tú relacionado con este tipo de organizaciones o no? ¿O cómo es? Hay acuerdos hechos ¿Con qué con tipo, cabezas de la tierra. con qué tipo de cabezas de la tierra estás tú relacionado? Las más importantes son las cabezas que gobiernan la tierra. De ahí para abajo se pueden desprender cabezas que están en el gobierno, organizaciones que están regidas por el gobierno y que pertenecen a ellas, son derivaciones. Siempre hay un núcleo principal que es el amo, el dueño de la tierra y el que marca las directrices de lo que se debe o no debe hacer en la tierra. ¿Qué gobierno es con el que tú tienes mayor alianza? Bueno, hay muchos gobiernos que en la tierra estamos aliados en esta forma de llevar almas a la tierra. Hay el gobierno más grande pertenece a Estados Unidos. Hay gobiernos en Asia que también hacen parte de los acuerdos. Hay países que entre ellos tienen acuerdos, acuerdos que están por debajo de la mesa. En general, el planeta Tierra es un solo acuerdo y entre ellos se apoyan, entre ellos hay intercambios, entre ellos producen desastres y producen circunstancias en la tierra para crear la orfandad, para crear la muerte y la muerte dolorosa. La muerte dolorosa es importante porque eso atrae a las almas de nuevo a este lugar. Ujú, Son adictas a este espacio, ujú. adictas porque buscan un camino, una solución y la solución es el dolor. A ver, pero aquí hay algo muy interesante. Dices la orfandad y muerte dolorosa. Y esto nos lleva a muchas situaciones. Hay personas encargados que tienen muchísimo dinero y son acción, pues, personas que ponen en acción políticamente para que se presenten o revoluciones o enfrentamientos en cada país. Y al final esto va generando muertes con dolor. Estas almas de muertes con dolor en este laboratorio que tú tienes muy físico, se lleva a cabo algún tipo, aparte de esta situación de dolor y de dificultad, algún tipo de control para que estas almitas, al no morir con dolor y quedarse en la tierra sufriendo, puedas tú ejercer algún tipo de control junto con estos gobiernos para que sean utilizados como peones del mismo sistema que está aquí en esta vida? ¿Sí? Porque el dolor es una forma de control. Entonces, estas almitas entran en algún momento a algún tipo de control mental de los gobiernos. Sí, claro, porque son almas que son fáciles, son muy fáciles de manejar, son muy fáciles de ordenar. Ya vienen con esa programación. Ujú. Entonces, el dolor simplemente reafirma una condición para ellas de vida, reafirma una forma de nacimiento, una forma de muerte. Por eso ustedes vieron Ujú. que Eduardo trae ya ese dolor en su espalda. Entonces, en esta programación de dolor, quiere decir, cada dolor va reafirmando y confirmando y aceptando una programación ya estipulada en él. Sí, y una incapacidad, Ujú, porque los hace seres incapaces de tomar su voluntad, de alzar su voz. Siempre necesitan una voz,
algo que hable por ellos, algo que los ayude. Ellos no tienen la fuerza de voluntad, esa fuerza de voluntad está minada en ellos. Porque si el dolor se va reafirmando una y otra vida, ahí hay una forma de no poder salir de ese dolor. Es una venda que se pone en sus ojos y se sienten atraídos por ese dolor porque sienten que es una medicina Ujú. que les permite estar vivos, es una adrenalina que les permite a ellos sostenerse. Así se sostengan a medias, pero se pueden sostener. Y es una forma de vida. Claro, pero al final de cuentas ellos no podrían acceder a esta parte si los vientres gestantes no son controlados mentalmente. Por eso es que la madre y el hijo son fundamentales en estos proyectos. No estaría vivo uno si no estaría vivo el otro. Por eso se van reciclando las energías y no van saliendo y no salen de esta franja dimensional. Ujú. Les cuesta mucho trabajo. Ok, Es un esfuerzo muy grande. claro. Déjame con Margarita. Margarita, desconecta y sal de ahí, por favor. Ujú, Desconecta y sal. ¿Cómo te sí, sientes? bien. Sí, hay mucho, está, es un sitio muy doloroso. Hay mucha Eh, tristeza en ese espacio. ¿Cómo sentiste a este ser? Lo vi muy frío, lo vi es una capacidad de poder tomar, de poder manipular con toda la frialdad. Además que el sitio va representando para estas almas como una especie de infierno, Claro. una especie de castigo, Ujú, y tú ves ese espacio y parece que estuvieras en una cueva, ujú. como en un inframundo donde todo se ve hostil, donde todo se ve frío, donde no hay calor, pero no ese calor humano, sino donde se sienten eh, los padecimientos y los dolores y ponen a estas almas a vivir condiciones infrahumanas. Mira, parece como si fueran estos campos de concentración, en estos campos de concentración donde el dolor y la única salida es como, es como si fuera la muerte, o sea, es como si de alguna manera para el alma también quisiera buscar el suicidio, porque no encuentra una salida o una forma de salir de ese espacio. Claro, bueno. Aquí, bueno, vamos a tener que trabajar con Eduardo y con Mikal, su madre, porque ella es la que dio esta condición a él, Mm, ¿sí? sí. Entonces, llámala a ella y vamos a comenzar a trabajar. Sí, acá la tengo enfrente mío. Ok, entonces, lo primero que quiero es que se reconozcan ella y el hijo. Sí, se reconocen desde, es una parte, ¿no? Porque Mikal tiene más energía masculina que femenina en su parte energética y Mikal también va desarrollando toda esa energía masculina, toda esa energía de control y en ambos, digamos, ambos tienen una energía femenina mucho más disminuida en proporción. Bueno, quiero que empiecen a reconocer cada uno su propia energía para empezar a redefinir lo que es su energía como humano en este plano físico de cada uno de ellos. O sea, que lo hagan desde la forma más consciente y más amorosa y más misericordiosa. No quiero que empiecen a evitar el juicio y el reclamo tanto de uno como de otro. Bueno, aquí ambos tienen una energía cubierta, hay una energía que los cubre que es muy parecida, parece una malla en color café y ambos están envueltos en esa malla y eso los hace a ellos ser muy parecidos. Así en este momento Eduardo tenga, digamos, pues tenga su propia energía y ella y Michael tenga su propia energía, hay una energía que es muy similar en Ujú. este momento. Ok, al reconocer esta energía que es similar, quiero que empiecen
a separarla de ellos desde la forma en que, fíjate bien, distintas, ya sea organizaciones, formas, situaciones y emociones se han presentado en su vida para la manipulación, para la humillación, para la forma en la que ellos se ven y se sienten energéticamente. Pero primero porque tienen una compatibilidad ellos en el ADN. Y Claro. por otro lado, hay una sensación energética en el momento de la gestación de Eduardo, y es algo muy particular porque él parece como si se hubiera gestado no en el útero de la madre, sino en la espalda, Ujú. como si ella gestara de esa forma para no crear un vínculo desde el corazón a corazón. Entonces es una forma gestacional que es muy diferente a la gestación tradicional, y como esto es energético, esto va creando en esta gestación. Imagina como si el bebé está acá y acá está Michael en el cuerpo, y él se va desarrollando, pero los cuerpos se van desarrollando de una manera muy separada, muy aislada. No se siente una gestación como humana de alguna manera, ¿Por qué? Porque esto para ella va representando un problema y una para carga. una carga y para él también va representando lo que es ser una carga, ser un problema y ser Ujú. un problema de su vida y no tanto para los otros, sino de su propia vida. Entonces, lo primero que quiero que empiecen a trabajar es la forma de control para permitirse ser manipulados e inducidos sin tomar en cuenta la propia responsabilidad que se tiene en la vida. Y para, mira, una parte del control está conectado aquí en la garganta, de garganta a garganta, ambos con la garganta, como si la garganta de ellos estuviera unida, y al estar unida ellos compartieran esa misma forma de expresión, que a su vez es rechazo. Entonces, al estar el cuerpo de Mical y al estar el cuerpo de Eduardo acá, ellos están confrontados de espalda a espalda, por eso sus centros energéticos están de esta misma forma. Entonces es una forma de gestar, siempre él viendo hacia el pasado, que es lo que este ser estaba hablando, siempre mirando al pasado, siempre mirando a un dolor. Entonces, esta energía de la madre, que tiene capas energéticas para no vincularse con este bebé, va reafirmando el desarrollo de este bebé gestacional. Entonces, quiere decir que esto viene a raíz de un abuso. No me importa en qué tiempo o en qué lugar o en qué dimensión, los dos han sido prototipo, o sea, forma de vivir un abuso constante y un rechazo constante, y eso los abre a abrirse a nuevas formas energéticas para sentir la vulnerabilidad, la inferioridad, y al final de cuentas eso los conecta con una situación de manipulación energética, que es esta dimensión donde ellos están, donde Ujú. se mueven drogas, magias negras, rituales de todo tipo para ellos empezar a querer salir de una situación de abuso, pero van reafirmando con estas formas de religión o de sectas o de lo que sea, estos abusos y estos rechazos constantemente. Dime qué pasa. Lo que pasa es que esto es la réplica de un útero que es similar tanto para el hijo, para la madre, y son Sí, como prototipos de úteros. sí. Entonces son prototipos de úteros que tienen una forma, es muy raro porque tienen la forma de un corazón. Pero cuando uno entra al interior de ese útero, todo el tiempo ese útero está en movimiento, no hay una sensación como de estabilidad ni una sensación de cobijo. Todo el tiempo hay una irritabilidad, y hay una sensación siempre de salir, como de no estar, como de ser abortado, como de ser rechazado. Y esa es la sensación que da este movimiento que gira permanentemente en estos úteros. Claro, entonces esta forma de girar los lleva a un terror y un trauma
desde la forma de la gestación, porque ellos viven aterrorizados y traumados en lo que representa y representará la vida encarnada para vamos a decir, este remolino que los está gestando y que los está imprimiendo en esta vida. Sí, y por eso es que la textura del campo energético de ellos se ve mucho más dura en la parte mental que en la parte emocional. Ahí va gestándose no solamente el cuerpo, su parte física, sino el cuerpo energético se va creando en estas condiciones para poder sobrevivir. Claro, entonces quiero que empiecen a eliminar en esta forma de reconocer su campo energético cada partícula, fíjate bien, clásica. Ellos la pueden ver como clásica, pero es una partícula que va llenándose de algo que no les corresponde a ellos, que no es de ellos, y en este reconocimiento que hicieron al principio, quiero que lo empiecen a trabajar desde el hígado, la parte en que ellos van aceptando la falsa salud o la falsa forma de medicarse. O sea, es gente que desde muy pequeño está tomando medicaciones para cierto tipo de cosas. Les duele, se sienten, les hacen. ¿Por qué? Porque va abriendo el campo hacia una adicción permanente, ya sea a una sustancia, a una medicación, a una emoción o a una forma. Quiero que empiecen a eliminar esta modalidad de realidad creada en sí misma para aceptar la facilidad de estar medicados. Y esto viene un poquito más atrás, viene un Sí. poquito de la condición del esperma y del óvulo. Ujú, El esperma tiene que ser más fuerte que el óvulo para que pueda fecundarlo. O sea, es una ujú. creencia que ya viene para que este óvulo, que no es tan fuerte, la fuerza la da el espermatozoide. Entonces, cuando entra y empieza a crearse este bebé, empieza a crearse con estas condiciones energéticas. Entonces, lo que hace es empezar, esta condición es a reforzar los órganos. Hay órganos que son mucho más fuertes para ellos y hay otros órganos que son mucho más débiles para ellos. Ujú. Entonces, por eso es que su cuerpo va sintiéndose en desequilibrio, no se siente lo suficientemente fuerte ni la voluntad de lo suficientemente aguerrida para poder romper o sobrepasar las adversidades de la vida. Quiero que empiece a realizar, tanto uno como otro, una eliminación en estos procesos de nueva estructura de anatomía sutil. Quiero que empiecen a eliminar cualquier forma de aditamento magnético. ¿Qué quiere decir? Que su campo magnético, el pensamiento produce electricidad y la emoción produce magnetismo. ¿Qué pasa? Ellos tienen la emoción potenciada, entonces los pensamientos no son claros, las emociones son potenciadas y entonces se redirigen con ciertas cosas o dispositivos o emociones o situaciones que van potenciando esta forma para ir cada vez más delimitando límites y empezar a hacer como más apertura hacia ciertas cosas desconocidas en ese momento. Quiero que eliminen toda esta forma de dispositivos tanto etéricos como emocionales, como energéticos, como físicos en toda su anatomía sutil. Y dime qué pasa. Bueno, en el momento que se empieza a desestructurar esa forma de ver el esperma y el óvulo, esto empieza a traer una forma diferente de relacionarse él con su cuerpo, Ujú. porque es una guerra interna a él y tú hablabas de límites. Entonces, ¿qué Sí. pasa? Estos límites son entre la energía femenina y masculino. ¿Quién quiere controlar a quién? Ya ya por ADN, ya controla más la energía masculina que puede debilitar la emocionalidad y fracturarla de alguna manera y desequilibrarla. Entonces, es como si yo lo veía él como si sus órganos quisieran comerse los del derecho al izquierdo y esa guerra lo tuviera Eduardo en una necesidad de estar como sobreviviendo, como luchando internamente con él y empezar también a luchar guerras internas. Entonces aquí lo que tú hablabas de la estructura de los órganos, la nueva estructura de los órganos, empiezan a eliminarse
esa memoria que queda impregnada en cada órgano ujú, y esto empieza a relajar inmediatamente su cuerpo. Su cuerpo empieza a sentir esa no necesidad de pelea, de conflicto, para empezar a unirse o a tratar, empezar poco a poco a buscar como la paz en su cuerpo, como ujú, la estabilidad en su cuerpo y como hacer las paces entre órganos, ujú, porque los órganos como tienen un pálpito y tienen energía y tienen vida, cuando ellos empiezan a correlacionarse de una manera mucho más sutil, mucho más armónica y mucho más amorosa, el cuerpo de Eduardo empieza a sentirse mucho más relajado y esa capa o ese implante que estaba puesto en la parte derecha de él empieza a caer, empieza a romperse y empieza a unificarse cada vez más su cuerpo físico y energético, pero la parte derecha y izquierda. Y empieza a salir un dolor muy fuerte aquí en la mano derecha de él. Ahora aquí hay una cosa muy importante. Nosotros, cuando tenemos una frecuencia, tenemos una velocidad de frecuencia y tenemos una oscilación de frecuencia. Y entonces, cuando esto se está desestructurando, quiero que redefina la forma de velocidad, de frecuencia, de vibración y sobre todo de oscilación y de giro energético para que su estructura tenga unas nuevas formas energéticas y poder empezar a trabajar todo lo que es la energía química, energía emocional, energía térmica, que es muy importante la Mm. energía térmica en el cuerpo y sobre todo la energía mecánica, la energía de reestructuración. Bueno, aquí son muchas partes porque su cuerpo estaba en una permanente vibración, como estos nerviosismos, pero esto estaba Ujú, acompañado de su sistema nervioso. exacto. Todos estos cambios de comando le ayudan a él a estabilizarse, a Ujú, sentirse tranquilo y y a perder esa intranquilidad que estaba preprogramada para nacer. Entonces esos movimientos empiezan a ser eliminados y el sistema nervioso que se veía tan sensible como si fuera carne viva, empieza a fortalecerse su sistema nervioso en toda la parte. Lo vemos desde la columna vertebral, la parte periférica y esa no sensibilidad que en un momento no estaba jugando a favor de él, lo que hace es fortalecer, darle una fortaleza a su columna vertebral, porque la columna vertebral de Eduardo parecían cuando los bebés nacen que los huesos todavía son muy blanditos. ujú. No me viene el nombre ahorita. Sí, la Ahora me médula. vi. Sí, cuando son los huesos blandos, Sí. así parecía como si él tuviera los huesos de un bebé, cartílagos, no huesos, sino cartílagos. Entonces, lo que está fortaleciendo en este momento es todo su sistema óseo porque era cartilaginoso y lo que está es dándole una estructura, eliminando eh, toda esta sensibilidad, pero toda esta información que venía también de estas programaciones que tenía él aquí, en la parte, como él nos muestra, en la parte de su columna y cómo en la parte superior y cómo fue afectando no solamente la columna, la parte baja, sino también toda la parte de su cabeza, esa sensibilidad que él tenía en todo aquí, en toda esta parte de sus hemisferios, que lo hacían mucho más sensible a poder percibir las energías que venían, digamos, de otras dimensiones, que él pudiera conectarse con otras, digamos, Ujú. o con otras líneas de tiempo. Bueno, ok. Aquí es que él traía una preprogramación, ahora sí que puesta, destinada y predestinada, pero también desde la madre. Es como si ellos hubieran aceptado desde su memoria genética estas situaciones que se conocen como profecías, como estas maldiciones o bendiciones o situaciones que vienen con esto que se llama las cosas ¿Será mal de familiares, ojo? Mal de ojo. no, las de estas familiares que dicen las maldiciones familiares o las Maldición. bendiciones, todo ese tipo de cosas, quiero que empiece a cambiar esa forma desde su célula, desde su mitocondria, desde su formación fotónica del ADN. Todos los cromosomas traen esta memoria.
todos los cromosomas están manipulados, porque así lo dijo este ser, genéticamente para que sus glóbulos, sus linfocitos, todo lo que forma su estructura empiece a detonar en determinados momentos ciertas formas de programación. Entonces, quiero que empiece a eliminar la base de disponibilidad en su ADN genético para que su cuerpo sea diseñado bajo estas huellas de memoria genética en todo lo que han ellos pensado en estas maldiciones o todo eso que viene. Y empieza primero a eliminarse de la madre, Ujú, porque el ADN de la madre en el momento de la gestación es un ADN particularmente es invasivo. Entonces el ADN, en vez de verse en la forma como se ven estos filamentos, pareciesen como si fueran filamentos desordenados, como si el ADN estuviera desordenado ujú. y todo lo que estaba presentándose como este desorden lo traspasaba al hijo. Entonces, una vez desactivándose en la madre, esto lo que le permite hacer al hijo es poder proyectar su ADN, su propio ADN, y que la madre también pueda proyectar el ADN de ella, ella también desactivando estas maldiciones, magia negra, cantidad de energías que traían de dolor y de todas estas situaciones, que lo que hacían era como cambiarle el sentido al ADN, Claro. cambiarle la forma, la danza y el movimiento, y esto afectaba lo que tú decías, la parte mitocondrial, la parte, toda la parte la desordenaba. Entonces, tanto la madre como el hijo se sentían como desubicados, como desordenados, como si estuvieran todo el tiempo vibrando en una sensación como de excitación energética. No, y aparte, esta forma, haz de cuenta que las hélices del ADN están sobrepuestas unas a otras. Ujú. Entonces, no hay una libertad mental de movimiento y sobre todo hay una programación energética de los activos. ¿Qué son los activos? Es la forma en que se van conectando todos los filamentos del ADN y van haciendo o fungiendo esta forma de ir adelgazando la telomerasa, que es lo que nos hace elongar la vida o disminuirla. Entonces todo esto está de alguna forma programado desde esta parte fotónica del ADN para irse acortando según la intensidad del sufrimiento, de la forma de vida y de la aceptación de la frustración como una forma única de vivir y de estar aquí. Bueno, cuando estos ADN se separan, el ADN de la mamá tomaba energía del hijo. Entonces era una forma programada de alimentarse el uno del otro. Y cuando estos ADN se separan, el color y la textura del ADN cambia, porque cuando los ADN estaban el uno sobrepuesto al otro, la energía que pasaba era negra. Era una Ujú. sensación de una energía muy gruesa que no dejaba que fluyera correctamente en los movimientos del ADN, y esto llevaban a esta condición prematura de no querer vivir, Ujú. porque era la forma invasiva en que ellos habían sido programados. Claro, y en esta forma el sistema óseo y el sistema muscular, como lo decías tú, va siendo muy importante para que este o esta vida se pueda sostener. Entonces quiero que empiecen a trabajarlo así y a trabajarlo también desde su sistema digestivo, desde el tronco encefálico, el cerebelo, ay, ya me enredé en el cable, el cerebro, toda Mm. esta parte con el sistema nervioso central y el sistema periférico. Bueno, aquí pasa algo, y es que lo que pasa en los cuerpos de cada uno es que cada uno toma una autonomía. Hubo un momento en que pude observar cómo compartían órganos, Ujú, por esta forma en que el ADN estaba sobrepuesto el uno con el otro. Y ujú, como esto era energético, pues esta forma de compartir la estaban compartiendo en estas estructuras de pensamiento y de emoción. Entonces, esto es como si en este momento
la madre hubiera parido a Eduardo y se hubiera desprendido del campo energético de ella. Y ahí es cuando cada uno empieza a tomar su autonomía energética y empiezan sus manos, sobre todo las manos, empiezan a vibrar en energía y empieza todo el cuerpo a tener una movilización, porque esto era como una energía invasiva, esto era realmente como si el uno estuviera siendo Invadido por como el otro. Ujú, parte invadido por el otro. Entonces, esto estaba pasando y por eso es que habían tantas energías y tantos choques entre ellos. ujú. Ahora, esto es importante entender todas las propiedades electromagnéticas que tiene cada órgano y cada órgano tiene su propia autonomía. Ahora que pueden ser autónomos, quiero que empiecen a delimitar la forma en que cada órgano trabaja, no que unos órganos no trabajen y otros trabajen por los que no trabajan y así. Quiero que cada órgano se vuelva autónomo y empiecen a fortalecer desde la parte más interna hasta la piel, todo desde el sistema circulatorio y con el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Bueno, cada uno lo hace desde su sistema reproductivo. Yo veo que Eduardo lo hace de la forma como él estaba como concibiendo su energía sexual y esta forma cuando ya él se libera del campo de la madre y la madre de él, la madre también está haciendo lo mismo, ¿no? Es dándole autonomía a esta energía sexual para que esta energía sexual pueda recordar quién es él desde su energía primaria para que él pueda despertar en cada órgano las funciones en forma adecuada, en forma habitual y cada órgano empiece a funcionar bien y todo empiece a darse ordenado. Esto van saliendo capas y siguen saliendo de los órganos energías que se compartían entre ellos y la mamá y el hijo, como están haciendo el trabajo simultáneo, pues aquí es un reconocimiento de la energía y es un reconocimiento de ellos como seres autónomos, ¿no? Entonces acá se sienten como los cuerpos están cambiando energéticamente, los cuerpos brillan muchísimo y se sienten mucho más sutiles, se sienten entre ellos armónicos. Como si hubieran despertado de una sensación y en este momento pudieran darse un abrazo y darse y regalarse entre ellos una sonrisa. Quiero que empiecen por el aparato excretor a eliminar cualquier residuo energético que hubiese quedado en ellos. Ambos lo empiezan a eliminar de una sensación muy materna, como del alimento materno energético, y van eliminando esas secuelas que deja el rechazo, porque el rechazo se haya tomado o no leche materna, energéticamente el feto lo siente y va alimentándose y se va desarrollando con esa energía. Entonces aquí lo que están eliminando tanto la madre con el hijo, porque tienen cosas tan similares, empiezan a eliminar esas energías y haz de cuenta parecen como una especie de burbujas, como unas células que no correspondían a la forma y a la estructura de cada uno de ellos. Ujú. Como una especie de materia fecal, pero es algo más líquido, pero es algo muy extraño porque es algo muy como la clara del huevo, más o menos. Es esa la energía que está saliendo, como una mucosidad que sale por el tracto de ellos. Ujú. Ok, entonces ahora observa cómo lo ves a él. Bueno, yo a Eduardo lo veo saliendo de esa energía en la que está, lo veo, él tiene una luz muy, muy blanca y veo cómo poco a poco su cuerpo sale de esa dimensión y es como si saliera de una energía de esta forma, ¿no? Pareciera un libro, pero él se va desprendiendo poco a poco, y ya lo veo en una dimensión muy diferente a la que vimos al inicio. Más relajado, lo veo más tranquilo, lo veo más sereno, sobre todo lo veo mucho más tranquilo. Ok, pregúntale a Eduardo si tiene algo que decirle a su madre. Que se siente libre en este momento, que la libertad que en este momento está sintiendo
Es una libertad de autonomía, es una libertad que le está permitiendo a él crecer energéticamente porque se sentía muy aprisionado, conectado con ella. Entonces que él se siente diferente, que él está observando su cuerpo y está observando la metabolización que está en este momento viviendo, pero que hay tiempo, que hay que darle tiempo al tiempo a esto porque fue todo muy como todos sus momentos que estuvieron juntos para él fueron momentos como muy dolorosos, entonces cuando hay un desprendimiento, él siente como está habilitando él energéticamente, pero se siente diferente y puede observarla, dice que puede observarla a ella con otra mirada, con otros ojos. Ok, observa si está conectado a esta dimensión donde estaba con esta puntris. Con esa energía. Ajá. No, 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 ya no está. En No, este momento no está conectado. observa si para él es más fácil seguir ahora su tratamiento de desintoxicación. Sí, es mucho más fácil porque su cuerpo ya lo siente diferente. Muy bien. ¿Lista para regresar? Mm. Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver limpia el campo energético de la sesión para que no quede ningún residuo energético y vamos a regresar a ese momento presente donde estamos aquí y ahora, donde te sientes muy bien, donde estás tú, tu fuerza, tu energía y a tu ritmo, poco a poco y lentamente vas abriendo tus ojos. Margarita, ¿cómo te fue? Bien, Muy bien. Mical, ¿puedes sí. conectar tu micrófono, por favor? ¿Puedes conectar el micrófono de tu teléfono, por favor? Porque no lo tienes. Ahí está ya. Está ahora activo. Sí. ¿Sentiste algo durante la sesión? Muy emocional, muy emocional. Y muchas cosas que decían totalmente, sobre todo eso de sentir la carga de los hijos en la espalda, lo siento con mis otros hijos. La cosa del suicidio es algo con lo que yo batallo constantemente. O sea, todo lo que estaban diciendo perfectamente es nosotros. Ujú. Ah, y pues eso, básicamente eso sentía y trataba de concentrarme cuando estaban haciendo la separación y lo espiritual, trataba de como decir, sí, hazlo, o sea, darle ánimo. Ok. ¿Tú vas a permitir que la sesión sea pública? Sí, Ok. Muy bien. Gracias por la confianza, Margarita. Gracias por ser nuestros ojos hoy. Y Gracias. gracias a todas las personas que hacen solo, favor por de favor, seguirnos. borra mi cara. Sí, te tapo la cara. Ok, muy bien. Sí. Entonces, escríbanme a mi correo info@iracemahipnosis.com. Aquí seguimos trabajando. Voy a cortar la grabación y nos quedamos en línea para cualquier duda. Gracias. Bye. Gracias.